Muy buenos días, alumnos. Quien les habla la profesora Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy día es el origen de los incas. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es muy importante el lavado de manos antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a la clase el día de hoy. El origen de los incas. Vamos a hablar. El Inca fue la máxima autoridad del imperio. A los emperadores incas se les atribuía un origen divino. Fue el soberano del imperio incaico. Manco Cápac fue el primer soberano inca y fundador del Tahuantinsuyo. Y el último inca que gobernó el imperio incaico fue Atahualpa. El origen se explica con las leyendas de los hermanos Ayar, recogidos por el cronista español Juan de Betanzos, y la de Manco Cápac y Mama Oyo, narrada por el cronista inca Garcilaso de la Vega. Entonces, podemos observar aquí que el Inca fue la máxima autoridad del imperio incaico, ¿no? El primer Inca fue Manco Cápac. Tenemos también al último Inca que fue Atahualpa, considera el último Inca del imperio del Tahuantinsuyo. Y su origen se explica con las leyendas de los hermanos Ayar, recogidas, ¿no? Podemos ver por el cronista Juan de Betanzos, y la de Mama Oyo, ¿no? Manco Cápac y Mama Oyo, fue por el cronista el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Aquellos que recopilaron estas leyendas y nos dieron a conocer. También tenemos fuentes de información de los incas. ¿Cuáles fueron las fuentes de información de los incas? La reconstrucción de la historia de los incas es una labor interdisciplinaria en la que colaboraran la historia, la arquitectura, la antropología. Estas disciplinas basadas su trabajo en fuentes materiales, orales y escritas. Los incas dejaron muchos relatos materiales y una gran cantidad de relatos orales, pero no poseían escritura. Para subsanar estas creencias, los historiadores cuentan con algunas crónicas y los documentos administrativos. ¿Cuáles fueron mayormente las fuentes de información que tenemos acerca de nuestros incas? ¿Cómo nosotros podemos saber nuestros incas cómo vivieron en el pasado, ¿no? Lamentablemente nuestros incas no supieron escribir, no conocían la escritura. Dejaron cantidad de fuentes materiales, correcto, ¿no? Vemos sus cerámicas, también la construcción de Machu Picchu, ¿no? Materiales, podemos decir bastante. Pero orales también, orales, ¿quiénes lo recopilaron? Fueron recopilados por los españoles que hicieron a base de encuestaban a la población. Nosotros conocemos hoy en día de nuestros incas cómo vivieron, cómo fue su vida, pero fue interpretada e escrita por los españoles a su manera. Hay muchas, ¿por qué? Porque no conocían la lengua aborigen, no podían interpretar ellos lo que los incas les decían, no hubo una buena interpretación. Ellos como que lo adecuaron ellos a lo que ellos podían entender, ¿no? Podemos ver. ¿Y cuáles fueron las fuentes mayormente de información que tenemos? Las crónicas y los documentos administrativos. Estas crónicas fueron escritas por los españoles y los documentos administrativos también que pertenecieron a los españoles. Cuando llegaron los españoles aquí, empezaron a recolectar información acerca de los incas, sus vivencias, y fueron que los interpretaron a su manera, ya que nuestros incas no supieron escribir, no conocieron la escritura. También tenemos la fuente de información de los incas, las crónicas. Las crónicas son los primeros documentos escritos que brindan información acerca de los incas, narrada ¿por quién? Por los españoles y algunos mestizos e indígenas. Luego de la conquista del Tahuantinsuyo, constituye una fuente testimonial muy rica, no
obstante, el análisis de las crónicas deberían de tener en cuenta. Entonces, aquí vemos, las crónicas fueron los primeros documentos de información que nosotros tuvimos de los incas. Pero ¿por qué fueron escritas? ¿Por quién fueron narradas? No, narradas por los españoles, porque lamentablemente nuestros incas no conocieron la escritura, ellos no sabían escribir. Si ellos hubiesen sabido escribir, qué hermosa información hubiésemos tenido nosotros de cómo fue la vivencia de nuestros incas, cómo ellos vivieron, qué hicieron, ¿no? Tanta tecnología que ellos nos dejan hoy en día y nosotros podemos conocer. Por ejemplo, esa construcción magnífica de Machu Picchu, que cómo lo han construido, que el que menos se queda impresionante de la construcción de Machu Picchu, que hoy en día nadie lo puede hacer, esa tallada de las piedras, esas piedras gigantes, que como la han tallado a la perfección, que no podemos hoy en día. Pero al momento de escribir estas crónicas deberían de tener en cuenta lo siguiente, que los incas transmitían oralmente los sucesos del pasado, de una generación a otra generación, sin un sentido histórico o lineal. A menudo los mezclaban con relatos míticos sin orden cronológica. Que los cronistas españoles no estaban preparados para comprender a una cultura distinta a la suya, de modo que la interpretaron utilizando categorías de pensamientos europeos. Que el desconocimiento de la dominación parcial de la lengua aborigen no les permitió a los cronistas entender ni transmitir adecuadamente la información que recibían. En conclusión, nuestra fuente de información de los incas fueron las crónicas. Las crónicas fueron los primeros documentos, ¿no?, escritos que nos brindaron información acerca de los incas. Fueron narradas ¿por quién? Por los españoles. Pero ¿qué deberían de tener en cuenta las crónicas? Lamentablemente, aquí los incas transmitían oralmente de generación en generación. Es decir, su hijo le preguntaba a su papá cómo había vivido antiguamente, ¿no? Y el papá sucesivamente hacía al abuelito, entonces se transmitía oralmente, así de esa manera. Pero lamentablemente hubo un desorden, porque vemos acá que los españoles no estaban preparados para comprender, ¿no? Los españoles hablan el lenguaje español que hoy día nosotros estamos hablando. Y para nosotros, yo también, si me voy a la sierra, aquellas personas que hablan, ¿no?, el quechua, yo no le voy a entender, ¿no? Entonces, de esa forma también fueron los españoles. Entonces, ¿qué utilizaron los españoles? Como que lo interpretaron a su manera, con los pensamientos europeos, lo que les transmitían los incas, ¿no? Ellos lo interpretaron a su manera y lo escribieron. Y es lo que hoy en día nosotros conocemos por los relatos de los españoles. El desconocimiento que ellos tenían y el dominio parcial de la lengua aborigen no les permitió a los españoles interpretar correctamente lo que los incas le querían decir, ¿no? Eso fue. Entonces ya sabemos que la fuente de información de los incas, la primera fuente de información fueron las crónicas, escritas ¿por qué? Por los españoles, interpretado a su manera. Los españoles interpretaron esta fuente de información que nos dieron a su manera, porque lamentablemente no entendían la lengua aborigen de los incas, ¿no? Y lo interpretaron a su manera con los pensamientos europeos. También tenemos los documentos administrativos. ¿Quiénes eran los documentos administrativos? A partir de las investigaciones históricas de la segunda mitad del siglo pasado, se ha revalorado la mitad de los documentos administrativos que pertenecieron a las autoridades españolas. Los documentos de visita, por ejemplo, son valiosos porque eran elaborados a base de encuestas que se le hacía a la población para conocer la productividad y la organización económica y la variación de la población. Se estaba rescatando asimismo otros escritos como los documentos notariales y judiciales de inicios del virreinato. Entonces podemos, en conclusión, los documentos administrativos también pertenecieron a los españoles y fueron muy valiosos, porque ¿cómo se hicieron estos documentos administrativos? Se hicieron a base de encuesta a la población. Se le encuestaba a la población para
los españoles querían saber cómo era su vivencia, cómo era su organización económica, cómo su organización social. Ellos encuestaban a los incas y escribían para hoy en día darnos también a conocer a nosotros. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase. Y como dice el Jaitas, a quedarnos en casita, a seguir cuidándonos. Y conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.